Bueno, la selectividad de julio del 2018, opción B. El problema 1. Deduce razonadamente la expresión que relaciona el periodo de una órbita circular con su radio. Esa deducción ya la hemos hecho 1000 veces. Os recuerdo que cualquier cosa que está orbitando, podéis decir que la fuerza existente, fuerza gravitatoria, está dirigida hacia el centro de la curva. Luego es una fuerza centrípeta. En módulo tienen que ser iguales, ahí se os van las masas y la aceleración normal, para que aparezca el periodo, conviene escribirla como omega cuadrado por r. De ahí el omega era 2pi partido periodo. Luego la r pasa aquí, por eso es r cubo, y el omega, que es 2pi partido periodo, 2 al cuadrado será 4, pi cuadrado y periodo cuadrado. Luego piden que despeje quién es el periodo. El periodo al cuadrado será raíz de 4pi cuadrado g partido gm por r cubo. Bien, ahora que se deduzca, dice, el radio de la órbita terrestre es 1,5 por 10 a la 11 metros y el radio de la órbita de Urano 2,9 por 10 a la 12 metros. Calcula el periodo orbital de Urano suponiendo que la órbita de los planetas alrededor del Sol es circular. Esto de aquí significa que si se aplica a la Tierra y si se aplica a Urano, en ambos la constante de Kepler será la misma. Luego, al dividir término a término, esto es lo mismo que la tercera ley de Kepler, aplicados a dos cuerpos que orbitan en el mismo sistema solar, bueno, el mismo sistema gravitatorio. Ahí, si quiero despejar quién es el periodo de Urano, pues será la raíz cuadrada del periodo terrestre cuadrado por el radio medio de órbita de Urano al cubo y el radio medio de órbita de la Tierra al cubo. El periodo de órbita terrestre es un dato de cultura general, por eso no lo dan. No es que os hagáis los listos, sino que no deben de darlo porque es cultura general. Lo he puesto en qué. He dicho que tarda la Tierra 1 año en dar vuelta alrededor del Sol. Luego el resultado serán años. El resultado son 85 años terrestres. Ahora, el problema 2. En el problema 2 os dan la ecuación, dice, una onda transversal se propaga por una cuerda según esa ecuación, en unidades del sistema internacional. Para identificar quién es omega y quién es k, eso operadlo. Al operarlo ya podéis decir que eso sería omega y que eso es k. ¿Bien? Luego, si omega es eso, omega, os recuerdo que era 2pi por frecuencia, eso es igual a 10pi, luego la frecuencia ya sé que son 5 hercios. Y la k, que os recuerdo que era 2pi partido por lambda, pues 5pi igual a 2pi partido por lambda, la lambda será igual a 2 quintos, es decir, 0,4 metros. ¿Qué piden el problema? Piden la elongación del punto de la cuerda situado en x igual a 40 centímetros en instante 1 segundo. Pues esa elongación es sustituir. La elongación de x igual a 0,4 para t igual a 1 será pues 0,5 por coseno de 10pi menos 5pi por 0,4. Eso es 2pi, 8pi, coseno de 8pi, 0, pues 0,5. ¿Qué distancia mínima hay entre dos puntos de la cuerda con la misma elongación y velocidad en el mismo instante? Esa es la definición de quién. De lambda, luego 0,4 metros, más la velocidad transversal de dos puntos, el x1 y el x2, que es el x1 más lambda cuartos en el mismo instante t1. Para calcular la velocidad transversal o velocidad de vibración, es derivar la elongación si la variable es el tiempo.
al derivar el coseno me va a quedar menos seno. Y la derivada respecto del tiempo son 10pi, que ponéis delante para que quede más elegante. Luego seno es 10pi-t menos 5pi-x. Esta es la ecuación de vibración de cualquier punto en cualquier instante. Me están pidiendo cuál es la velocidad de vibración de x igual a 0,4 para t igual a 1. Pues será menos 0,5 por 10pi por el seno de 10pi menos 5pi por 0,4. Esto es 0. Y la velocidad de vibración del punto igual a el 0,4 más la cuarta parte del lambda. La cuarta parte de 0,4 es 0,1. 0,4 más 0,1 es 0,5. También en el mismo instante. Pues será menos 0,5 por 10pi por el seno de 10pi menos 5pi por 0,5. Y eso os queda 10pi menos 2,7 con 5pi. Eso da menos 1, que por aquello darán pues menos 5pi metros partido segundo. El siguiente dice: en el fondo de una cubeta llena de un cierto líquido se sitúa un pequeño foco luminoso. Se observa que el rayo A se refracta y sale con un ángulo de refracción de 58 grados. Pero el rayo B no se refracta. Determina el índice de refracción de la sustancia, de ese líquido, y explica razonablemente el motivo por el cual el rayo B no se refracta. Ahí os han dibujado. Una cubeta, aquí hay un foco luminoso y os dibujan un rayo. Un rayo que sale del líquido, pues si sale del líquido al aire se tiene que alejar de la normal. Luego así tendréis que dibujarlo. Pues están diciendo que esto es 14. Para ver este triángulo rectángulo, y que esto es 20. Luego, si yo quiero calcular ese ángulo, la tangente de ese ángulo es cateto opuesto partido cateto continuo. Luego 14 partido 20. De ahí os sale que el alfa son 35 grados. En esa refracción diríais que N1 por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual a N2 por el seno del ángulo del rayo refractado. N1, pues no lo conozco. El seno del incidente, 35. Tiene que ser igual a aire, pues 1 por el seno de, decían que salía con 58. Luego la N ahí sale 1,48. Ahora, ¿por qué el rayo B no sale? Dice que hace así y no se refracta, luego solo se refleja. Y esto os dicen que el 20, pues podría deducir, por ejemplo, el ángulo límite. Si yo quiero calcular el ángulo límite, estaría pensando en aquel rayo que al incidir se marcha sobre la superficie. Eso forma 90 grados y ese sería el ángulo límite. Ahí el N1 por el seno del ángulo límite tiene que ser igual a N2 por el seno del refractado. Diríais que esta N1 es 1,48. Quiero descubrir cuál es el ángulo límite. La N2 es 1 y el ángulo refractado ahí, pues si se va por la superficie será 90 grados. El ángulo límite, así, si lo sacáis,
creo que da 42,5 grados. ¿Eso qué significa? Que cualquier rayo que incida con un ángulo superior al ángulo límite ya no se refracta, solo se refleja. ¿Cómo ha incidido este? Pues si han dicho que es 20 y es 20, la tangente, este sería el beta, ¿veis? Que obviamente es ese. Tangente de beta igual a 20 partido 20, y ahí os sale que beta son 45 grados. Luego el rayo B incide con un ángulo superior al ángulo límite. Luego ya no se refracta, solo se refleja. El problema 4. El problema 4 os dicen que tenemos una carga A en el 0,0 de menos 3 microcoulombios. Una carga B en el 0,2 de menos 3 microcoulombios. Una carga C en el 2,2 de menos 3 microcoulombios. Y me pide que se calcule el campo en el 1,1. Pues el campo en el 1,1 tendréis que empezar a decir, si imagino una carga positiva, positiva con negativa se atrae. Hacia allá estaría el campo en ese punto debido a la carga A. Positiva con negativa se atrae. Ahí estaría el campo en ese punto debido a la carga C. Y positiva con negativa se atrae. Luego ahí estaría el campo en P debido a la carga B. Piden que se calcule el campo eléctrico resultante. Luego aquí empezaréis diciendo tranquilamente que por simetría. ¿Por qué? Porque esta carga está a la misma distancia que esta otra carga. Esos vectores son igual de grandes, de tamaño módulo. Luego por simetría, E sub P en A se anula con E sub P en C. Y el campo en P coincide con el campo en P debido a B, que lo calculamos. Para hacer el campo en P debido a B habrá que trazar el vector BP. El vector BP, que es el 1,1 menos el 0,2, es decir, el 1 menos 1. El módulo de BP, que es la R de las fórmulas, queda claramente raíz de 2. Luego el U sub R será el 1 partido raíz de 2i menos 1 partido raíz de 2j. El campo en P, que coincide con eso, será 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6, la R, que es raíz de 2 al cuadrado, y el U sub R, que es el 1 partido raíz de 2i menos 1 partido raíz de 2j. Numéricamente creo que sale menos 9.545,9i, y por supuesto lo mismo, 9.545,9j. El módulo de ese campo en B es la raíz cuadrada de eso cuadrado más lo otro al cuadrado, y eso da 13.500 newtons partido culombio. Ahora el apartado B es que una carga de 1 microculombio se traslada del 1,1 al 2,0. ¿Cuál es el trabajo realizado? Bien, calcula
al trabajo realizado el desplazamiento de una carga eléctrica de 1 microculombio entre los puntos 1,1 y 2,0. Pues el trabajo para ir del 1,1 al 2,0 es igual a la carga que se traslada por el potencial de salida menos el potencial de llegada. Empezaréis a calcular el potencial en el punto de salida, es potencial en el punto de salida debido a la carga A más potencial en ese punto debido a la carga B más potencial en ese punto debido a la carga C. Es decir, 9 por 10 a la 9 por la carga A es menos 3 por 10 a la menos 6 y la distancia de la carga A al punto 1,1, la distancia que hay es raíz de 2, ¿no? Y la carga B, la distancia que hay, raíz de 2. Y eso nos sale un valor, por supuesto, negativo en voltios. Ahora, el potencial en el 2,0. Potencial en el 2,0 será potencial en el 2,0 debido a la carga A, más potencial en el 2,0 debido a la carga B, más potencial en el 2,0 debido a la carga C. Y eso será 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6 partido. ¿Qué distancia hay desde el 2,0 a la carga A? Pues obviamente 2. ¿Qué distancia hay desde el 2,0 a la carga B? Pues estos dos y estos dos, pues será raíz de 8. Raíz de 8. ¿Y qué distancia hay desde la carga C? Pues 2. Eso también da menos en voltios. Ahora, si lo ponemos aquí, 1 por 10 a la menos 6 por esa resta, esto va a dar negativo. Luego, no lo efectúa el campo. Es un movimiento contra el campo. Dicho movimiento frenaría la partícula si estaba moviéndose. O necesita una fuerza exterior para poder realizarlo. ¿Por qué sin números os he dicho que iba a dar negativo? Pues porque acabamos de decir que esto se anula. Luego cualquier carga positiva sufriría una fuerza en este sentido. Entonces, perdón. Esto va a dar positivo. Lo efectúa el campo. ¿Bien? Perdona porque no lo he hecho y voy muy corriendo. El 5. La energía cinética relativista de un electrón. Pues, energía cinética. Va a dar positivo, ¿eh? Hacerlo numéricamente. Dice, la energía cinética relativista es el doble de su energía en reposo. Pues eso ya sabéis que es m menos m sub 0 por c cuadrado, m sub 0 c cuadrado. La c cuadrado se os va y os queda que m es igual a 3m sub 0. Me está pidiendo, calcula su energía total y su velocidad. Bueno, la velocidad se sacaría de aquí. Os recuerdo que la masa relativista es m sub 0 partido raíz de 1 menos v partido c cuadrado. Y eso es igual a 3m sub 0. Echáis m sub 0, eleváis al cuadrado y me quedará que un noveno
Este 3 lo pasa dividiendo y elevo al cuadrado, un noveno. ¿A quién es igual? Pues a 1 menos v partido c al cuadrado. Este pasa para allá, luego v partido c al cuadrado es igual 1 menos un noveno, pues 8 novenos. Luego la v va a ser la raíz cuadrada de eso, que será 2 raíz de 2 partido 3, c. Esa es la velocidad. También nos estaban pidiendo cuál es la energía total. La energía total, que es mc cuadrado, como m es 3m sub 0, y esto será 3 por 9,1 por 10 a la menos 31 por la c, y lo que os dé que son julios. Y el último dice, completa la reacción, os dice el 6, que el carbono 6,14 genera nitrógeno os recuerdo que el nitrógeno a la hora de contar, contaríais que quién es hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, carbono, boro 5, carbono 6, nitrógeno es el 7. Eso ya sabéis que es el 7. Para que quedara ajustado, ¿esto que tendría que ser? Eso 0, si esto es 7, eso tiene que ser un menos 1. El 0 menos 1 era que la partícula beta, o beta menos, ¿lo recordáis? Que tiene carga negativa. Y aquí os dan una pista también de que esta X hace así cuando se lanza entre dos placas cargadas con distintos signos. Se va hacia la parte positiva, es que era una partícula beta menos. ¿Bien? Hala, espero que